función compuesta o composición de funciones. Entonces, cuando usted tiene dos funciones, f y g, esas dos funciones usted las puede, además de sumar, restar, multiplicar, dividir, ya que son expresiones algebraicas, y una expresión algebraica usted la puede sumar, restar, multiplicar o dividir. Entonces también puede hacer una operación que se llama composición de funciones. La operación composición de funciones se simboliza con un circulito pequeño en medio de las dos funciones y se lee así: f compuesta g, o aquí por ejemplo se lee g compuesta f de x, y esto lo que voy a encontrar son nuevas funciones, o sea, voy a crear funciones a partir de funciones. Entonces, f compuesta g de x, g compuesta f de x. Lo primero que tengo que decirles es que la composición de funciones no es conmutativa. No da el mismo resultado f compuesta g de x que g compuesta f de x. Da diferentes funciones. Bueno, y ahora, ¿cómo es que se hace la composición de funciones? Entonces, lo que se hace es meter una función dentro de otra función. Entonces, fíjese, cuando yo hablo de f compuesta g de x, es que voy a meter a g de x dentro de f. Y cuando yo hablo g compuesta f de x, es que voy a meter a f de x dentro de g. Bueno, eso lo podemos entender con ejemplos. Entonces vamos a hacer acá el ejercicio 20. ¿Qué nos dice el enunciado? En los problemas 15 a 20 determine f compuesta g y g compuesta f. De una vez para mirar que eso no es conmutativa. Entonces voy a copiarlo. Bueno, entonces ahí están mis dos funciones, mi función f de x y mi función g de x. Las voy a componer. Voy a hacer primero f compuesta g de x. Recordemos que eso es coger a f y evaluarla con g de x, o meter a g de x dentro de f. Meter aquí a g de x dentro de f. Bueno, y entonces lo que hago es, ojo, f de x, uno dice d y lo que va a ir adentro, x. ¿Qué es f de x? Coger esto que está adentro, elevarlo a la 3 y restarle 4, ¿cierto? Coger lo que está aquí adentro, elevarlo a la 3 y restarle 4. De modo que si lo que está adentro lo cambio por una, por ejemplo, si esto que está adentro lo cambio por la a, ¿qué me quedaría acá? F de a igual a la 3 menos 4, ¿cierto? Y si no lo cambio por una a, sino que lo cambio por cualquier otra cosa, por algo, f de algo es algo a la 3 menos 4. Y si no lo cambio por algo, sino lo cambio por g de x, entonces ¿qué es f de g de x? Entonces lo que está dentro de g de x será coger a ese g de x, ¿cierto? Elevarlo a la 3 y restarle 4. Pero ¿quién es f de g de x? Entonces aquí ya voy a escribir el g de x. El g de x está aquí. Entonces el g de x es raíz cúbica de x más 3. Ese es el g de x. ¿Qué le hace la función f? ¿Qué le hace la función f a cada elemento? Lo eleva a la 3, lo eleva al cubo y le resta 4. Entonces aquí tengo que elevarlo a la 3 y restarle 4. Eso le hace la función a cada elemento que está dentro. Lo eleva el elemento a la 3, le resta 4. Bueno, ahora, algebraicamente aquí puedo cancelar, ¿cierto? Simbólicamente se cancela la raíz cúbica y la potencia a la 3. ¿Qué me queda? Que f de g de x es igual a x más 3 menos 4, ¿cierto? Pero aquí ¿cuánto es más 3 menos 4? Menos 1. O sea, aquí me quedará x menos 1. ¿Y quién es esto? Esta es f compuesta g de x. ¿Listo? Ahora fíjense, la función f de x es una función cúbica, la función g de x es un radical. La nueva función, la función compuesta, es una función lineal.
Miremos quién es el dominio de la función. Entonces, para mirar el dominio de la función, yo veo qué valores le puedo dar a x y que no tenga problemas matemáticos. ¿Qué valores puedo reemplazar aquí por x y que no tenga problemas matemáticos? Cualquier valor, ¿cierto? Entonces, el dominio aquí son todos los números reales. Además, uno ya sabe que la gráfica de una función lineal, ¿cierto? De cualquier función lineal, pues es una línea recta como esta, que va hasta infinito por acá y hasta infinito por acá. Luego el dominio de esta función, o sea, como se extiende a infinito, serán todos los reales negativos, todos los reales positivos, o sea que el dominio son todos los números reales. Ese es el dominio de mi función. Bueno, entonces a continuación, continuando con f de x y con g de x, vamos a hacer g compuesta f de x. Y recordemos que, de acuerdo aquí a la definición arriba, g compuesta f de x es g de f de x. Entonces lo que vamos a hacer es g de f de x. Es decir, vamos a meter a f de x dentro de g, que la f de x se la vamos a meter a la función g. Y entonces, aquí lo primero que vemos es qué es g de x. Entonces, ¿qué le hace g al elemento x? Lo coge, lo mete dentro de un radical, dentro de una raíz cúbica. Miren, lo metió aquí dentro de la raíz cúbica, ahí está dentro de la raíz y le sumó 3. Entonces, en general, ¿qué es g de algo? O sea, aquí escribimos g de algo. Entonces, g de algo es, g ¿qué hace? Mete a ese algo dentro de una raíz cúbica, le suma 3 aquí, a este algo. Pero ahora no va a ser algo, sino que ahora vamos a trabajar con nuestra función. Y la que va a estar dentro de nuestra función g es f de x. Entonces acá vamos a tomar a f de x. G de f de x. ¿Qué es g de f de x? Pues será raíz cúbica de f de x más 3. Porque coge al elemento, lo mete dentro de un radical, aquí está metido dentro de este radical y le suma 3. Pero ¿quién es f de x? Entonces ya aquí vamos a reemplazar este f de x y lo reemplazamos como x a la 3 menos 4. Entonces acá, pues inicialmente podemos colocarlo entre paréntesis, x a la 3 menos 4. Sin embargo, pues este paréntesis sobra, ¿no? Este paréntesis sobra en la medida que atrás del paréntesis no tengo signo negativo. Bueno, y ahora si hago reducción algebraica, ¿qué voy a obtener? Que g de f de x es igual a raíz cúbica de, entonces al reducir aquí, menos 4 más 3 pues me da menos 1, raíz cúbica de x al cubo menos 1. Luego finalizamos diciendo que g compuesta f de x es la nueva función que es raíz cúbica de x a la 3 menos 1. Bueno, y ahora, ¿cuál es el dominio de esta función? Entonces lo primero que veo es que la x está al cubo. Cualquier valor, cualquier número real lo puedo elevar al cubo sin problema y le puedo restar 1. A ese resultado le puedo sacar raíz cúbica, porque la raíz cúbica me admite expresiones positivas y negativas sin problema. Luego, como no tengo ningún problema, ninguna restricción matemática, el dominio de la función pues son todos los números reales. Bueno, y aquí nos damos cuenta que f compuesta g nos había dado una función lineal, en cambio g compuesta f me da una raíz cúbica de x a la 3 menos 1, totalmente diferentes. Entonces ahí es donde podemos decir que no es lo mismo g compuesta f, que no son conmutativas, que no es lo mismo f compuesta g de x que g compuesta f de x. Miremos otro ejemplo. Bueno, uno puede componer también tres funciones. Fíjese que aquí está f compuesta g compuesta h de x. Y la que está de última es la que va más interna. Luego la g que está de segunda va más externa y f sería la función principal. Bueno, y aquí en los problemas 25 y 26 me piden determinar esta. Vamos a hacer el 28. El 28, fijémonos que solo nos dan dos funciones, f y g de x.
Sin embargo, me piden tres composiciones. Me piden f compuesta g y compuesta f. Esto también se puede hacer. Uno puede componer varias funciones, incluso una función con ella misma, como uno quiera, para sacar una nueva función. Entonces vamos a hacer este 28. Entonces, de acuerdo aquí a la definición en la parte superior, f compuesta g compuesta h de x, la última es la más interna. Aquí la última es f. Quiere decir que esto va a ser igual a f de g de x, pero ahí ya no va a ir x, sino va a ir nuevamente f de x. Y entonces f compuesta g compuesta f de x es f de g de f de x. Y ahora vamos a aplicarlo. ¿Cómo lo voy a aplicar? Lo voy a aplicar de adentro hacia afuera. Entonces lo primero que voy a hacer es esto. G de f de x, como lo hice anteriormente. ¿Qué es g de f de x? Entonces es mirar mi función g, mirar que mi función g de x coge acá el elemento, mire, lo multiplica por, bueno, primero lo eleva al cuadrado, lo multiplica por menos 4 y lo suma con el mismo, el resultado lo suma con el mismo. Esto es g de x. Entonces voy a escribir a g de x, pero no voy a escribir g de x. G de algo es igual a menos 4 por el algo al cuadrado más el algo. Eso es g de algo, recuerde, g de x menos 4 por x al cuadrado más x. G de algo menos 4 por el algo al cuadrado más el algo. Pero como ese algo acá es f de x, entonces g de f de x es igual a escribir aquí el f de x interiormente. Entonces interiormente el f de x que está acá, mire, este es mi f de x, menos x más 5. Entonces aquí vamos a escribir menos x más 5 y aquí otra vez, porque aquí otra vez es el x, menos x más 5. Se escribe en las dos partes, se escribe tanto acá para elevarlo al cuadrado como acá para sumarlo, acá para elevarlo al cuadrado como acá para sumarlo. Y ahora voy a hacer reducción de esta expresión. Entonces acá vamos a desarrollar este binomio al cuadrado. Bueno, para hacerlo más fácil, no tener problemas con los signos, tener menos x más 5 es lo mismo que tener 5 menos x. Y decimos que este es un binomio al cuadrado por diferencia, ¿no? Menos x más 5 es lo mismo que el 5 sigue estando positivo, menos x, la x sigue estando negativa. Y ahora entonces al desarrollar este binomio al cuadrado me queda menos 4 factor de primera al cuadrado, 25, menos, porque recordemos que el signo que sigue es este, entonces menos el doble producto de la primera por la segunda me da 5x, 5 por x, 5x, doble producto, entonces menos 10x, más, porque el último término siempre es positivo, esta segunda parte del binomio elevada al cuadrado. Listo. Y esto, de una vez puedo quitar este paréntesis que tiene antepuesto un signo más, entonces para quitarlo se quita sin mover signos, entonces menos x más 5. Bueno, y aquí finalmente voy a multiplicar cada uno de estos términos que están dentro del paréntesis por menos 4 y finalizo haciendo reducción de términos semejantes. Entonces g de f de x es igual a menos 100 más 40x menos 4x al cuadrado. Entonces ahí multipliqué el menos 4 por 25 me da el menos 100, el menos 4 por el menos 10 me da el más 40 y el menos 4 por x cuadrado me da el menos 4x cuadrado y ahora menos x más 5. Bueno, y ahora finalmente reducción de términos semejantes. Entonces fijémonos que hay dos términos en x y que hay dos términos independientes. Entonces al hacer esa reducción, ¿qué me queda? Vamos a escribir aquí al lado que g de f de x igual, entonces a menos 4x al cuadrado, 40x menos 1x nos da 39x, entonces más 39x, y en los términos independientes menos 100 más 5, entonces nos da menos 95. Y esta es g compuesta f de x. Y ahora sí continúo. Entonces tengo ya esta parte, g compuesta f de x. Ahora a este elemento lo voy a montar dentro de la función f.
¿quién es la función f? Entonces recordemos que f de x es, ¿qué hace f a los elementos x? Los multiplica por menos 1 y le suma 5. Los multiplica el elemento por menos 1 y le suma 5. Pero mi elemento, ¿quién es? Ahora mi elemento no es x. Mi elemento, pues acá, mi elemento es todo esto. Entonces, todo este es mi elemento. Mi elemento es g de f de x. Entonces voy a colocar aquí el elemento, lo voy a multiplicar por menos 1 y le voy a sumar 5. Entonces vamos a borrar acá. Borremos. Entonces el elemento lo multiplicamos por menos 1. Aquí está el menos. El elemento, este elemento, pues resulta que es todo esto, ¿no? Entonces, eso, aquí lo colocamos. G de f de x. Ese es mi elemento. Lo multiplicamos por menos 1 o le colocamos un menos atrás a todo el elemento y finalmente le sumamos 5 a mi elemento. Eso es lo que hace la función f, mire. Lo que hace la función f con el elemento, le coloca un menos atrás o lo multiplica por menos 1 y le suma 5, le coloca un menos atrás y le suma 5. Ahora lo que hacemos es el trabajo algebraico. Entonces decimos que f compuesta g de f de x es igual a, entonces voy a destruir este paréntesis que tiene por detrás un negativo, entonces simplemente cambio los signos aquí a lo de adentro, que me va a quedar, donde estaba menos 4x cuadrado, pues me va a quedar más 4x cuadrado, menos 39x, más 95, y más este 5, pero aquí reducimos términos semejantes, más 95 más 5, entonces eso nos da 100, entonces aquí cambiamos esto como más 100. Y lista. Esta es mi función g, f de g de f de x. ¿De dónde salió esto? Pues esto era la composición de f compuesta g compuesta f de x. Y ese es el resultado. Entonces fijémonos que esto es una nueva función y el dominio de esta función pues es muy sencillo porque esta función es una función de segundo grado y todas las funciones de segundo grado su dominio son los números reales porque cualquier número real puede ser elevado al cuadrado y multiplicado con otro número y se puede hacer estas sumas y restas y sigo obteniendo un número real. Entonces el dominio de la función son todos los números reales y ahí está realizado un ejercicio con composición de 3 funciones dentro de las cuales una se repite.